Hola, bienvenidos a su canal Aprendiendo Plomería. Esta ocasión vamos a tocar puntos de los calentadores. ¿Qué tipo de calentador es el más recomendable para mi hogar? Como ustedes saben, este canal trata temas de instalaciones y equipos que tenemos en nuestro hogar. La idea es que todos aprendamos o tengamos una idea un poco más clara de qué es lo que más nos conviene. Esto porque a veces nos encontramos con que no tenemos ni idea qué es lo que podemos ocupar o qué es lo que más podría ser funcional para nuestro hogar. Los invitamos a suscribirse y darle a la campanita para que tengan notificaciones de videos nuevos que vamos haciendo. Vamos a empezar con que para que nosotros sepamos qué tipo de calentador es el que ocupamos o el que más nos serviría en nuestro hogar, sería saber primero para cuántos servicios lo requerimos. Es decir, ¿qué es un servicio? Un servicio vendría siendo lo que es una regadera. En esa regadera, pues de acuerdo a las que tengamos en nuestra casa, vamos a saber o nos vamos a dar una idea cuál es el que más nos puede funcionar. Aquí tenemos tres tipos de calentadores. Tenemos uno de depósito, que es el común, el que regularmente utilizábamos ya hace algunos años. Vamos a hablar de las especificaciones, qué es las ventajas y desventajas de este tipo de calentador. Regularmente el de depósito viene siendo pues un calentador de cilindro redondo, el cual trae un depósito y se calienta por medio de un quemador y trae un piloto que siempre y en todo momento debe de estar encendido para que prenda automáticamente cuando el agua se enfría. Anteriormente había unos que eran semiautomáticos que tendríamos que prenderlos manualmente. Hoy en día ya encontramos algunos, pero ya básicamente no tenemos. Todos son automáticos, es decir, traen un termostato automático que él, de acuerdo a la temperatura que nosotros programemos en ese control, él va a prender. Regularmente este calentador nos da una temperatura 60-70 grados, es la temperatura que maneja ese tipo de termostato. Luego tenemos uno de rápida recuperación, que son un poco más pequeños que el cilindro o el de depósito. Este calentador también funciona automáticamente y trae también un piloto que también tiene que estar encendido todo el tiempo. El depósito de este calentador pues viene siendo más pequeño y como el nombre dice pues es de rápida recuperación. Quiere decir que tenemos almacenado de acuerdo a la capacidad de nuestro calentador un pequeño depósito con una cantidad menor de agua que la que trae regularmente uno de depósito o un cilindro. Eso nos permite que el agua no se nos termine. Al ser de rápida recuperación, así como va saliendo el agua, la va calentando rápidamente, va recuperando rápidamente su temperatura y también tenemos una temperatura aproximada entre 50 y 60 grados de temperatura, lo que nos da este calentador. Ahorita vamos a hablar de cómo podríamos aprovechar al máximo la capacidad de estos calentadores. Y luego tenemos el compacto, que viene siendo instantáneo, que viene siendo estos, son más compactos, más pequeños. En este caso, estos calentadores no tienen piloto, ellos prenden por medio de flujo de agua. El flujo de agua, cuando nosotros abrimos alguna llave de agua caliente, este calentador por medio de unas baterías, generalmente grandes de letra D, es como manda una chispa con unos sensores de ignición y eso hace que abra una válvula solenoide que es la del gas y nos mande a abrir el quemador. ¿Cuáles son las ventajas de estos calentadores? El ahorro. Al no tener un piloto que siempre está encendido, este calentador ahorra mucho en consumo de gas. ¿Cuáles son las desventajas de estos calentadores? Este calentador instantáneo solamente se puede utilizar a una distancia máxima de 5 metros de donde tenemos instalado nuestro calentador a nuestra regadera.
No puede haber más porque si tenemos más distancia, tenemos pérdida de temperatura. Otra desventaja es que en este tipo de calentadores tenemos que graduar la temperatura en la perilla. En esta perilla nosotros graduamos y en el display nos dice a qué temperatura lo estamos manejando. Una temperatura ideal para bañarse en promedio vienen siendo 43, 47 grados que nosotros tenemos que programar en esta perilla para bañarnos cómodamente. Hay quien le gusta más caliente, entonces tendríamos que subir un poco más la temperatura en la perilla, pero no podemos modular el agua con la llave del agua fría, porque eso hace que un sensor térmico que llevamos acá dentro, un sensor de temperatura, se active y nos apague el calentador. Es uno de los problemas que presentan estos calentadores. No se debe utilizar la llave del agua fría para mezclar o tratar de mezclar el agua. Toda la función para poder programar nuestra temperatura tiene que ser por medio de la perilla directamente al calentador y solamente abrimos la llave del agua caliente, ya previo programado nuestra temperatura en nuestro calentador. Hoy en día ya hay algunos calentadores que nos permiten más distancia, hasta 14 metros de distancia entre calentador y regadera, y sí nos permiten tener un poquito de mezcla de agua fría con la caliente. Son calentadores modulantes. Este calentador exclusivamente tiene una garantía de 3 años, con comparación contra estos de depósito o este de rápida recuperación, regularmente tienen 4 o 5 años de garantía. Vamos a ver cómo medimos los servicios, cómo vamos a saber qué tipo de calentador es el que nosotros necesitamos. Como les decía, una regadera viene siendo un servicio, un lavabo o un fregadero donde lavamos los trastes se considera medio servicio, ya que esas llaves solo nos dan un flujo de agua de 2 a 3 litros por minuto. En el caso de las regaderas, siendo una regadera tradicional, pequeña, nos dan un flujo de agua entre 5 y 7 litros por minuto. Hoy en día hay unas regaderas que son de plato, grandes, que pues nos dan un flujo muy alto de agua. Y aquí es donde nosotros necesitamos saber qué calentador es el que más nos conviene. En el caso de este calentador de paso de rápida recuperación, pues tenemos calentadores de 6, de 9 litros, de 11 litros, de 14 litros, de 16, 17 litros por minuto. Quiere decir que si yo tengo en casa 2 regaderas y vamos a utilizar al mismo tiempo esas 2 regaderas, yo necesito tener un flujo de agua que me cubra esas 2 regaderas. Quiere decir que yo necesitaría un calentador. Si tengo una regadera que nos da un flujo de 5 litros o de 7 litros, pues necesito tener un calentador que me dé 10 o 12 litros de agua por minuto, teniendo una regadera de 5 litros por minuto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Si nosotros ponemos una cubeta en la regadera, en la cebolla, captando el agua, y tomamos el tiempo de 1 minuto, vamos a saber qué cantidad de agua salió y se acumuló en esa cubeta durante 1 minuto. Por lo tanto, ya hice cuántos litros deja salir esa regadera y sé qué calentador es el que yo requiero. Podemos poner, como les decía, un calentador de 6, 9, 11, 14 o 15 litros por minuto, que va siendo para más servicios. Tenemos que tener mucho cuidado para elegir nuestro calentador, saber qué tipo de gas tenemos. En el caso de calentadores, pues tenemos calentadores para gas LP y gas natural. Necesitamos saber, recordando que el gas LP es el embotellado, es el que tenemos en un cilindro o el que tenemos en un tanque estacionario en nuestra azotea o en el patio, donde sea. El gas natural, pues es el que viene por tuberías subterráneas, abajo en piso, y pues lo prevé una compañía de gas natural. Es importante saber eso, así como saber también la presión que tenemos en nuestras instalaciones, porque en el caso de estos calentadores instantáneos, algunos requieren de presión para encender. Hoy también ya tenemos calentadores para baja presión, pero sí requerimos de una presión
estándar, más o menos 600 gramos, 500 gramos de presión para que pueda funcionar sin ningún problema. En el tipo de calentadores instantáneos es importante saber qué presión tenemos tanto en gas LP o en el gas, en la línea de gas, ya que todos los calentadores en gas LP trabajan a 28 gramos centímetro cuadrado de presión de gas o a 6.5 onzas. En gas natural trabajamos a 18 gramos centímetro cuadrado o 4.5 onzas de presión de gas. En el caso de agua, debemos de tener, si es un calentador de baja presión, pues de menos 500 gramos, 600 gramos de presión para que trabaje y abran las válvulas sin ningún problema. En el caso de que tengamos un calentador que solo trabaje con alta presión, 1 kilo 100, 1 kilo 200, tendríamos que ayudarnos de un presurizador que va instalado en la línea de entrada del agua fría para que pueda funcionar y abrir nuestras válvulas correctamente. Eso es un poquito delicado, un tema delicado, porque si ponemos un presurizador con una capacidad muy alta, el agua va a pasar tan rápido por el serpentín de este calentador que nos va a hacer que no caliente muy bien. Entonces debemos de tener mucho cuidado en elegir el tipo de presurizador que vamos a utilizar en caso de que la presión que tengamos en casa no sea suficiente para abrir nuestras válvulas de este calentador. Recuerden, este calentador solamente 5 metros a partir de donde está instalado a la regadera más lejana es la distancia que nos cubre. Hay calentadores, como les decía, que ya nos dan más distancia, 14 metros, y nos dan una temperatura un poquito más alta, pero sí se puede jugar un poco con la llave del agua fría. En el caso de los calentadores de depósito no tenemos tanto problema, es una de las ventajas. Puede haber distancias grandes y sin problema nos da el calentamiento del agua a donde esté nuestra regadera. El único detalle o la desventaja es que en este calentador gastamos mucho gas. Al tener un depósito, y hay gente que acostumbra a cerrar el termostato, dejarlo en piloto para que ahorre gas, pero resulta que cuando lo ponemos a abierto, esa agua que está almacenada en el depósito, pues va a tardar mucho tiempo en calentar esa cantidad de acuerdo a la capacidad del calentador. Tenemos calentadores de 38 litros, de 60, de 72, de 110, de 200 litros. Entonces, imaginen calentar 200 litros de agua, pues eso nos va a hacer que consumamos demasiado gas. Esas son las desventajas y ventajas de este calentador. Grandes distancias, pero consumo de gas al tener un piloto también integrado que siempre está encendido. En el calentador rápida recuperación también tenemos un piloto que siempre está encendido y pues sí, también es importante las distancias. En este tipo de calentador, de acuerdo a la capacidad del tipo de calentador, si es uno de 6 litros, pues nos sirve para una regaderita solamente, no podemos abrir otra llave. En el caso de una de 9 litros por minuto, tendría que ser muy cercana a la regadera y solamente utilizar algún lavabo, pero con un flujo de agua en ese lavabo muy pequeño. Y ya pues de ahí nos vamos al de 11 litros, que sí no tendríamos mayor problema, pero también cuidando mucho la distancia. Eso es vagamente lo que podemos ver en calentadores. Tenemos también calentadores eléctricos, no muy recomendables por el alto consumo de energía eléctrica que lo que consumen. Y hoy en día tenemos calentadores solares que, como ya sabemos, aprovechan por los rayos de luz del sol, y eso hace que nuestra agua se caliente, que se puede conectar a cualquiera de estos calentadores colocando un bypass, o puede ser directo, conectado directamente si el calentador es compatible con un calentador solar. Eso de los calentadores solares hablaremos en otro tema, porque es un tema también importante para todos. Esperemos les guste el video y les sirva, les sea de su utilidad para poder elegir el tipo de calentador apto para nuestro hogar. Gracias como siempre.